Bien, bueno, si están todos, les voy a pedir un ratito que prendan las cámaras, aunque sea como para darnos las caras que están. Eh, y un poco la idea es como empezar contándoles con Javi, haciéndole un poco a nivel general las devoluciones sobre las monografías, que bueno, todavía no le hemos cargado la devolución personal porque queríamos hacer esto en grupo y ahí ya en la evolución personal van las notas y demás. Sí, esto que dice Caro es en base a los trabajos de las monografías que han presentado. Nosotros ya tenemos allí una devolución personal a cada uno, que se la vamos a hacer subir esta tarde. Después de esta primera parte, de estos primeros minutos hablando del tema de lo presentado, vamos a avanzar con una placa de presentación que de alguna manera retoma algunos de los temas que hemos visto, tratando de dar de alguna manera un cierre a la unidad 1 y unidad 2, y parte de Derecho a la Ciudad como unidad 3. No quisimos avanzar en esta clase con las temáticas vinculadas a ruralidad y periurbano, que las vamos a posponer. Le vamos a anunciar que de acá a 15 días vamos a tener una clase especial. Vamos a tener al doctor Fernando Murillo dándonos una clase específica para la materia. Esto es fantástico porque, bueno, fue muy rápido hacerle la propuesta a Fernando y que aceptara para estar con nosotros. Esto va a ser exactamente en 15 días. Va a ser el martes 27 en el horario de la materia, que son las 16 horas. Lo vamos a hacer en el marco de la asignatura. Lo hacemos a partir también del apoyo de un programa de fortalecimiento del Instituto de Sociales y lo hacemos en el marco de la licenciatura en Desarrollo Local, tratando de que, bueno, de que haya más actores, además de ustedes, que participen fuertemente en lo que va a ser esta charla, que nos va a dar Fernando sobre el tema suelo y vivienda. Así que no queríamos avanzar específicamente con el tema periurbano y ruralidad, como para que en ese avance, Fernando, logremos de alguna manera complementar y cerrar de alguna manera el círculo de la temática. Así Si que se bueno, eso acuerdan que la brújula, esto que nos va a venir a contar Fernando Murillo, era uno de los instrumentos que veíamos o una de las formas de instrumentar el derecho a la ciudad. También en algún momento vamos a discutir de lo que ustedes hablaron en el foro, o sea, sus reflexiones en el foro, hoy también es parte como de la agenda de la clase, como para que vayan pensando en qué fue lo que respondieron y demás. Bueno, y esa charla con Fernando, que es de acá a 15 días, es importante que ustedes tomen la metodología que le hemos subido de parte de él, como para que estén bien ayornados con el tema y lo puedan mirar y puedan también en esa charla que vamos a tener un mano a mano, poder hacerle preguntas que las podrán hacer personalmente o las podemos coordinar en equipo para ver qué le preguntamos. Y que tiene que ver con el tema suelo y vivienda, mirando también en el contexto de la pandemia, ¿no? Para poder ponerle cierto nivel de actualidad a las discusiones que hacemos dentro de la asignatura y dentro de la asignatura a partir del perfil interdisciplinario que tienen todos ustedes como integrantes. Así que bueno, eso es una buena noticia. Para la semana que viene, que no tenemos clase presencial, pensábamos empezar a caminar la unidad que estaba vinculada a los temas de derecho, pero con la mirada de género. Ahí Caro va a hacer un aporte seguramente importante, Sí. previo a la charla de Fernando Murillo. Sí, va a ser más a nivel teórico, pero algunos videos y algunos materiales como para que ustedes empiecen a ver, por ejemplo, esta bajada del derecho a la ciudad puesta desde las miradas y las vulnerabilidades que sufren las mujeres, de una perspectiva más del urbanismo feminista. Como para que conozcan en este abanico de teorías que hay, qué es lo que se puede usar, qué se está discutiendo y qué se está hablando. Bueno. Bien, ahora vamos entonces al tema de las devoluciones en términos generales de la monografía. Después va a tener cada uno adentro del campus, en su espacio, la devolución personal y la nota.
Todos los que han presentado trabajo tienen el trabajo aprobado, las notas van de 6 a 10, esas son el perfil de notas. En términos generales los trabajos están muy bien, hay trabajos que tienen muy buen desarrollo a nivel conceptual, mucha claridad, tanto en la manera de escribirlo como en el análisis que hacen, que es muy interesante. Hay otros que están un poquito más flojos, eso se lo ponemos en la devolución personal. Hay buena relación de instrumentos definidos, inclusive de algunas ejemplificaciones. Hay trabajos que se nota un proceso de reflexión metido en el análisis, que nos parece que está bueno, ¿no, Caro? Sí. Si querés terminar vos y voy sumando también, ¿o? No, bueno, y en términos de las presentaciones, digamos, hay cuestiones particulares en cada uno de los trabajos vinculado a, por ejemplo, al formato como lo presentan o a la relación con los textos que se venían leyendo. Alguna cuestión vinculada a que por ahí en algunos casos faltaba una vuelta de tuerca en la mirada del consenso nacional por un hábitat digno. Me parece que ahí por ahí faltaba un poquito más de, no sé si de lectura, pero sí de reflexión para volver a mirar esa cuestión y tener en todo caso alguna visión un poco más crítica de lo que no se puede lograr o lo que no se está logrando en algunos espacios, que me parece que, bueno, Sí, que yo te falta sumo darle una ahí. vueltita ahí, ¿no, Caro? Sí, bueno, sumar a esto que dice el Javi, me gustó que muchos sumaron otros autores, que se notaba que los venían leyendo en otras cátedras, que lo venían manejando, esto que decía el Javi de el uso del lenguaje y de la realidad del territorio también se ven en los escritos. Y bueno, por ahí contarles para qué nosotros decimos, bueno, hagamos una monografía en la que tengan que leer, relacionar textos, pero a la vez ejemplificar con un caso local. La intención de eso es que ustedes puedan ver en la realidad qué es lo que pasa y que con ese consenso y con toda esa letra, que por ahí es un poco más académica, ustedes puedan hacer una reflexión crítica de qué es lo que está pasando, ¿sí? Y de eso que está pasando, bueno, cuáles podrían ser las causas para saber cómo lo podemos atender después. Eso así como para que ustedes entiendan cuál es la reflexión que nosotros hacemos antes de darles un ejercicio o que se pongan a escribir sobre un tema en particular. Después un dato que es para que esto les va a servir acá, en todas las materias, en todo nivel académico, cuando mandan archivos con nombre, chicos, nombre y carrera, chicos y chicas. Nombre y carrera, un montón que tuve que adivinar quiénes eran, digan que lo subían por el aula, teníamos que adivinar. Y han pasado tercer año por lo menos, sí o sí, archivos con nombre. Muchos hicieron formatos con carátulas que están espectacular. Esta es una optativa, entonces había muchos que yo no sabíamos con Javi, perdón, de qué carrera venían, entonces teníamos que ir a los manchetitos que nosotros tenemos, pero bueno, esas cosas son importantes a la hora de sentarse a escribir, ¿sí? Y cuando se copia y se pega también nos damos cuenta. Entonces, bueno, tengan ojo en eso de los formatos, por ahí lleva media hora más o un día más que se tienen que sentar, pero désenlo porque es otra la presentación, ¿sí? Sobre todo en estas instancias de la virtualidad, en que no nos encontramos en el aula, no nos podemos quedar charlando un montón de tiempo, y lo que nosotros recibimos de ustedes son esos escritos, ¿sí? Habla mucho más de lo que ustedes piensan. Bueno, y después hacer algunas aclaraciones en cuanto al contenido. En la mayoría de los casos de ejemplo estuvieron muy bien expresados. En algunos por ahí se confundieron algunos ejemplos como planes públicos, como los planes de ordenamiento o planificación urbana. Y en otros casos se confundieron con algunos instrumentos más del estilo privado, que por ahí engañan en el nombre. Esto de banco de materiales, por ahí muchas veces se pueden usar desde asociaciones privadas, ¿no? Entonces, por ahí tener en cuenta cuando uno habla de instrumentos de gestión local, bueno, la gestión en este caso la hace el gobierno municipal. Y después, tener en cuenta para los análisis, cuando hablamos de una localidad, presentarla, porque nosotros no sabemos de todas las localidades de las que ustedes hablan, presentarla, no digo que quedan 5 páginas, pero sí más o menos en qué provincia está, cuántos son los habitantes,
¿Y por qué es importante esto? Porque no hablamos de las mismas competencias, o sea, de los mismos derechos y obligaciones que se tiene por ser ciudad, que se tiene por ser pueblo comuna, ¿sí? Son regímenes distintos de articulación y de administración hacia arriba, entonces no podemos pedirle lo mismo a una ciudad intermedia, grande o incluso pequeña que a una comuna, ¿sí? O por ahí como para aclarar esos conceptos. Y después, bueno, preguntarles a ustedes, ¿les sirvió? A mí me gustó, la verdad que a los dos compartimos con Javi en las discusiones, que nos gustó mucho leerlos y ver que bajaba todo esto que parecía tan difícil de los instrumentos que veníamos hablando de la primera clase hasta ahora. Así que si quieren así como por ahí escucharlo o sacarse alguna duda. A mí la modalidad tanto de la monografía y de los foros me viene gustando bastante. Los foros me encantan, por ahí hago mi entrega y me pongo a ver qué contestaron los otros. Está muy bueno, creo que es lo más próximo al debate que teníamos en clase. Y me viene gustando mucho la materia, los temas, los autores, y creo que en todo trabajo se nota que hay que analizar o hay que siempre dar un punto de vista nuestro también, y nos permite relacionar eso mismo con otras materias, otros autores, entre distintas carreras y demás. Gracias, Pili. Pregunto en relación al tema foros. ¿A alguien se le complicó con la entrega en el foro? No se me complicó, pero sí justo el día de entrega se cayó el campus virtual un día y medio. Justo ese mismo jueves de entrega estuvo caído el campus virtual todo el día. Capaz puede haber sido. Sí, a mí también me pasó algo parecido. Tenía un momento dedicado justo el día que se cayó el campus y por ahí, bueno, no pude entregar. Bueno, si les quedó la reflexión por algún lado y después la quieren mandar, la mandan y la subimos. Está bueno leerlos o después acá lo vamos a charlar igual. Sí, había visto igual que extendieron el plazo, puede ser, de apertura del foro al jueves 15, entonces, bueno, por ahí hay un chancuí más para... Claro, yo había entregado antes, pero justo cuando quise entrar a leer los trabajos de los compañeros y compañeras, me encontré con el foro caído y fue como, bueno, no iba a poder leer en ese momento, estoy como, lo tuve que leer después. Y sobre el práctico anterior, a mí me gustaron mucho los textos, sobre todo el complementario, me sirvió bastante. No me gustó mi práctico, digamos, tuve como muchas dificultades en mi práctico, porque estaba justo en una semana muy complicada, pero me sirvió mucho en términos... ¿Se cortó? Se cortó. Igual parece varios como si hubiéramos licenciado a Manuel con esta. Se cortó la comunicación. Ahí estás de vuelta. ¿Qué pasó? Ahí estás. Te cortaste justo en un... Se cortó, no se te escuchó el último. No, que igual me gustaron los textos y que los compartí con algunos compañeros que les llamó la atención también el tema. Así que fue en ese sentido muy útil. Buenísimo. Por ahí en la devolución, Manuel seguramente va a tener algunos tips de algunas cosas que vimos, que por ahí está bueno porque en realidad la idea de la monografía es poder sentarse a leer y reflexionar sobre los textos tanto obligatorios y o los complementarios, pero no es un cierre, siempre queda abierto a volver a repensarlo y volver a sumar como para que ganen en esos conceptos. Respecto al foro, lo vamos a dejar abierto toda esta semana, hasta la semana que viene. Ya no le vamos a poner fecha de cierre como para que, si hay problemas informáticos, puedan seguir sumando ahí lo que ustedes pongan y también leer a los compañeros, que me parece que está bueno eso. Sí, están muy buenos los comentarios que han hecho. Rosy, creo que querías decir algo y te interrumpimos. No, bueno, que hasta el momento me viene gustando mucho este espacio curricular que si bien no es algo, como dije al principio en la primera clase, que yo maneje,
es algo que siempre me gustó, bueno, por lo que estudié en otra época, pero me gustan los textos también, también busco por ahí otras cosas aparte de lo que nos dan ustedes, y bueno, me gustaría conocer más todavía, porque muchas veces es como que también siento que a lo mejor algunos ya lo tienen más visto cuando leo, por ejemplo, en el foro, lo que escriben, porque bueno, vienen a lo mejor de carreras que son temas que ya los vienen manejando de alguna manera. Pero bueno, pero me gusta, eso es lo que rescato. Está bueno, nos queda como la mitad de la materia todavía, Rosy, así que tranqui. No, y está bueno esto, que ustedes, a ver, en medio cuatrimestre y bajo esta dinámica se hace súper complejo como poder dar absolutamente todo lo que queremos darles. Pero sí está bueno que ustedes empiecen a conocer como este abanico de teorías y de enfoques y de metodologías incluso. Entonces, que en sus momentos de tesis o de trabajos o de interés profesional, pre o post profesional, sepan a dónde echar mano y también saben que con Javi y que cuentan con Javi y conmigo como para lo que necesiten también cuando necesiten alguna mano. La idea es que de esta materia ustedes se vayan con las nociones y los conceptos y con una mirada un poco más crítica de ver la ciudad. Bien, si les parece... Obviamente que los vamos a molestar y sobre todo Javier, que es mi director de tesis. ¿Te juntaste con Nadia para ver? Sí, estamos a full. Bien, bueno, me alegro muchísimo porque esa carrera que están haciendo ustedes es muy linda y ojalá que para julio del año que viene estén recibidas las dos, vos y Nadia Fassi. La idea es que antes, así que bien vamos. Ahí, me gusta esa actitud. Miren, si les parece, preparamos un par de placas que tienen que ver con la idea de seguir pensando cuáles pueden ser las pautas superadoras para los instrumentos de gestión que aplican municipios medianos o pequeños, ¿sí? Es una idea de tratar de avanzar, ir tocando cuáles podrían ser las pautas y un poco ir revisando algunos de los conceptos que veníamos trabajando y que hemos trabajado hasta hoy. Lo que planteamos hoy no es tema nuevo, sino es continuidad de lo que veníamos trabajando. Es un documento sintético de unas 11, 12 placas, que lo voy a mostrar ahora, lo voy a presentar en pantalla, después lo vamos a subir al campus. No me está ayudando mucho la voz, pero bueno, si me quedo sin voz la tenemos a Caro que me da una mano. Sí, claro. ¿Estuviste gritando en el Congreso, Javi? ¿Qué pasó? Sí, vamos a ver. Estuvimos en el Congreso toda la semana pasada nosotros, ¿cómo no ven? Estuvo muy lindo el Congreso, no sé si el Congreso de Rafaela, de Desarrollo Territorial, y estuvimos participando en varias charlas que, bueno, que fueron sin duda muy interesantes. Estuvimos en la mesa que estuvo Eduardo Rece, sí. Estuvimos en la mesa que estuvo Daniela Cragantini. No, estuvo moderando Eduardo Rece, o sea, los que ustedes leyeron a nosotros estuvo moderando, y era como... Lo gracioso de esa charla de Rafaela es que moderaba Eduardo Rece, que recién se estaba recuperando de haber tenido coronavirus. No sé si lo dijo Caro eso, pero no, lo sabía por otro lado. Sí, ya lo sabía. Moderar la mesa, claro, estaba recuperándose, casi convaleciente, fue a moderar, y nosotros en la mesa fuimos a discutir, a poner mucha pimienta ahí en las charlas, muy lindas, muy entretenidas, casos muy interesantes de otras localidades, de Santa Fe, de La Plata, de Bariloche. Bueno, y es lindo compartir porque te das cuenta que las problemáticas no son solo de acá a la vuelta o de lo que conocemos, sino que se dan en otros territorios y la interdisciplina es fundamental en esas discusiones para ver las cosas con la cabeza más amplia y te das cuenta que te faltan cosas de ver, que siempre pones el sesgo en algún y por ahí dejas de lado otras y te das cuenta cuando te lo expresan otros colegas o otros profesionales que ven otras cosas y eso está más que bueno.
Bueno, si les parece, entonces vamos a avanzar con estas placas. Esta es una que ya vimos. ¿Se acuerdan que en una de las primeras clases hablábamos de los estilos de vida, los patrones de vida, de cómo vivimos, de cómo es nuestra localidad, nuestra ciudad, y cuáles son los procesos que se van dando en la ciudad, los procesos de crecimiento, y cómo se dan estos... Voy a poner más grande, así lo pueden ver. Ahí creo que se ve mejor. Como por ejemplo en un análisis de la ciudad de Villa María se dan las zonas que está marcada aquí en color gris oscuro y las zonas de expansión, que son las amarillas, que en general la mayoría de estas zonas de expansión, en el caso de Villa María, llega al 1% de nuevo suelo urbano año a año, que consume suelo en ese sector de borde, sector periférico o periurbano de la ciudad, con una modalidad de bajísima densidad, de muy poca población, que condiciona esos lugares, que tiene una serie de problemáticas que ya hemos de alguna manera tocado en las distintas clases, y que de alguna manera uno de los temas centrales, y que seguramente vamos a seguir retomando con la charla de Fernando Murillo de acá a 15 días, es el tema del suelo urbano, ¿no? Fíjense acá en esta imagen satelital, que es un borde norte de la ciudad de Villa María, pero que podría tomarse cualquier ciudad para analizarlo, donde la ciudad va terminando y hay un tramo de ruralidad, sigue la ciudad y empiezan a aparecer estos segmentos o estas fracciones, y bueno, y dentro de las problemáticas que se dan en muchas ciudades de la Argentina y en grandes y medianos centros urbanos, el suelo urbano es un recurso crítico, primero porque hay poco, es escaso, y ese suelo no tiene la infraestructura que corresponde, tiene un alto costo para darle infraestructura, para poder darle servicios, cada día tiene un precio más alto, y la intervención del Estado nunca llega a ser suficiente para cubrir todas las necesidades pendientes, ¿no? Porque es un problema estructural. Bueno, frente a esos 4 grandes problemas, se dan diferentes iniciativas de respuesta, como es la posibilidad de ampliar un nuevo suelo urbano en función de la demanda que tenga la localidad, lograr que esos precios sean asequibles. Asequibles quiere decir que se puedan pagar dentro de la que la gente puede pagar. Yo no los veo, si ustedes me interrumpen, no hay problema, paramos en cualquier punto. Sí, creo que... No, tenía solo la duda de qué parte de la ciudad era, porque veo ahí que creo que pasa la ruta y no termino de descifrar qué sí, mirá, esta es la ruta 158. Sí. Lo que se ve en este punto norte sería el sector del Hotel American, que es un hotel que se formó antes de llegar a la autopista pasaría un poco más arriba. Y estos son loteos, que son calles con lotes, que si ustedes se fijan, esos puntitos que se van viendo allí son algunas de las viviendas. Hay una muy baja densidad poblacional, acá debe estar en el orden de los 15 o 20 habitantes por hectárea. Después hay algunos tramos fabriles, alguna industria, algunos otros trazados de loteos como son estos, algunos incipientes, áreas rurales, áreas de cavas donde se ha extraído trabajo de minería, sería esto, cuando se extrae tierra, y luego algunos montes. Para ladrilleras. Este es un monte que queda entre un barrio totalmente nuevo, que también es de baja densidad, que está al frente del el hiper está por acá. Claro, se nota que es de baja densidad. ¿Cómo? Se nota que es de baja densidad comparado con el de abajo, digamos. Claro, sí, totalmente. En general, todos estos barrios que van apareciendo de borde son de baja densidad, llegan entre 20 y 30 habitantes por hectárea. Son muy bajos. Y este barrio que está más consolidado es un barrio antiguo de la ciudad, el barrio Bota, que ya está consolidado, pero bueno, no debe alcanzar las 40 habitantes por hectárea. Esto es una foto de parte de la dinámica que se da en los bordes urbanos, ¿no? Un sector de cambio, un sector gris, un sector de complejidad en cuanto a la dinámica de los usos de suelo y de las funciones urbanas.
Javier, ¿eso sería cerca del Paso 3? ¿Es por ahí? No, esto es al norte de la ciudad. Porque el Paso 3 es área 158, Portal Buenos Aires y Francisco García. ¿No es esa? Claro, tal vez no está exactamente en la foto el Paso 3 acá. Pero sí es la parte donde está el Francisco García, sí, Y es ese sector, es ese sector. Imagino que esa zona debe ser además de difícil y caro acceso por la ruta del hotel y la industria. ¿O qué es lo que lo hace de difícil acceso? De por sí, Villa María tiene un suelo caro, ¿no? Bien. Y después llevar infraestructura a la periferia. Eso es lo más caro, digamos. Hay un tema que en esta foto uno podría dedicarle un tiempo a analizar, que es el término suelo vacante, que en realidad es un tema en discusión, que nosotros discutimos mucho con... ¿Vacante para qué? Claro, discutimos mucho con Caro, con Ana Guzmán, con las miradas ambientales, desde la ingeniería ecológica, desde el paisaje, desde el urbanismo, discutimos mucho qué sería suelo vacante, y lo ponemos entre paréntesis, o en todo caso entre comillas, para seguir pensándolo. Supuestamente, si uno analiza esta imagen, este es un tramo de ciudad que tiene todo un borde, que es este borde bajo de la ciudad, extendiéndose hacia el norte, avanzando hacia tramos que son de ruralidad, pero que quedan estos tramos condicionados por nuevos fragmentos, que son calles que abren a nuevos loteos, y calles que abren a nuevos loteos. Van quedando estos fragmentos. Y los mismos quedan, en primer lugar, condicionados porque ya la actividad que se puede desarrollar en estos lugares ya no podría ser productiva en las instancias que se necesita la ciudad que sean. Por ejemplo, en este sector, que queda entre medio, si uno pone una fábrica, si uno pone alguna actividad productiva, alguna actividad agroecológica, etcétera, empieza a tener condicionantes porque alrededor, cuando se consolide este sector, va a tener viviendas. Entonces ya ese sector queda condicionado a esa actividad. Ahora, no todas las actividades que se dan en los bordes urbanos tienen que ser urbanas. Hay actividades muy valiosas, como es este monte autóctono de 6 hectáreas, que sería bueno preservar. Hay actividades, como son las cortinas forestales o los sectores hortícolas, que le dan alimento, que le dan una forestación, una vegetación, una cortina forestal a la ciudad, que frena los vientos, que generan condiciones climáticas para absorber el cambio climático, y que no están ponderadas muchas veces en estos criterios de expansión de la ciudad. Se toman solamente actividades que son plenamente urbanas. Por el eso, equipo perdón, de Javi, que mostraba un trabajo sobre suelo vacante, ponía esa incógnita de, bueno, esto es suelo vacante, y nosotros le decíamos, bueno, no todo el suelo es vacante, en todo caso, el suelo es expectante hasta tanto se define cuál es su rol. Y a veces el suelo en estos tramos de la ciudad tienen que ser suelos que te den mejores condiciones para la vida, te den mejores condiciones para generar alimentos, mejores condiciones ambientales, mejores condiciones de contención para la cuestión que tiene que ver con el vínculo con lo sustentable, etcétera. Digo, no siempre el suelo está esperando que venga la ciudad y lo abrace con sus actividades, sino que hay otras actividades que muchas veces no se ponderan y que tienen que ver con condiciones del ambiente que son muy importantes. por eso les quería decir, es que es importante cuando uno va a ver y va a analizar o a hacer un plan de ordenamiento y demás, la multiplicidad de miradas, la interdisciplinariedad al ver el territorio, porque donde nosotros vemos un lugar disponible para urbanización, tal vez, que a nosotros incluso nos pasó esto, que veníamos con una lógica más de planificación urbana, más de lo arquitectónico, digamos, y veíamos el suelo vacante y nos pasó que en investigaciones con ambiente empezamos a replantearnos estas cosas y a decir, no, ojo, mirá, aquí hay un relicto de bosque nativo, o ahí, no sé, eso funciona para que no se inunde el resto de la ciudad. Bueno, todo tiene su uso y como dice el Javi, quedan más que vacantes, expectantes hasta que se determine realmente cuál es el verdadero o más beneficioso uso, pero para todos, digamos,
también hay que describir qué significa beneficioso, digamos, hay como mucho por detrás. A ver, pensando, ya que disparamos el tema suelo urbano, viendo esto que estamos charlando, analizando esto de la tierra vacante, el suelo expectante, o el suelo, para lo que denominan algunos el barbecho inmobiliario, esto de que es un suelo que está esperando ser colonizado, etcétera, etcétera. Hay muchas definiciones. Ahora, ¿qué se imaginan? ¿Por qué sirve hablar de esto? ¿Por qué creen que es importante hablar de esta temática del suelo urbano? A ver. Quiero escucharlos ahí. Yo creo que lo primero que se me vino como discusión sobre esto es qué procesos hacen que el suelo se convierta en suelo urbano, digamos, y cómo ese suelo urbano, quiénes toman las decisiones sobre el uso de ese suelo urbano, que para mí es como la pregunta fundamental al fondo. ¿Quiénes son los dueños y quién delimita el uso? Tal vez. Claro, y en realidad no solo los dueños, sino que, digamos, el uso que ese dueño le da, porque a la vez pienso que si ese suelo, por ejemplo, pensando en la foto todavía, porque me quedé pensando, esos espacios que todavía no están loteados, pero que están justo en el centro de los espacios loteados, ¿quién va a definir de qué forma eso se convierte en un suelo útil o usable, digamos? Eso ya, por más que no esté loteado, ¿tiene un dueño, no tiene un dueño? ¿Qué decisiones tiene ese dueño? ¿Qué se puede hacer para modificar las decisiones de ese dueño sobre ese uso de suelo, digamos? Que no sea necesariamente una coerción. Y con lo visto hasta ahora, para ustedes, ¿quién es el que regula eso? Digamos? ¿Quién podría o debería ser? Sí, a mí me surgía mucho cuando hacía la pregunta, Manuel, sobre quién es el dueño, desde la ciencia política, quién es el dueño, nosotros somos los dueños, y existe per se un ente que ubica las distintas partes de esa ciudad o de esa municipalidad, y me hizo pensar, cuando mostraban el mapa de la ciudad, qué función cumplen esos elementos en relación con un todo, digamos. Pensar cómo pensamos el crecimiento de la ciudad a futuro implicaría, bueno, necesitamos un sector para la producción, un sector que se conserve para uso público o para uso colectivo, un sector que se conserve la cuestión más ambiental, digamos, de las especies autóctonas, digamos. ¿Qué función cumplen en relación con el todo? Y ese todo, ¿quién lo organiza? Y bueno, el Estado. Y ahí pienso que justamente eso, no solo la coacción, sino también que es el gran desafío que siempre cuando vas a pensar por fuera de los límites del derecho, pensás cómo promoves y les propones a los privados actividades que les resulten redituables o que los incentiven o que tengan ganas de pactar, digamos. ¿Cómo pactar con el privado para que se siente incentivado a cooperar? Claro, yo lo que veo en ese sentido es muy difícil la balanza entre los intereses que ese suelo puede tener para el privado y la capacidad que tiene el Estado para modificar esos intereses, que no necesariamente implican una pérdida de toda la ganancia, digamos, pero sí una parte. Y mientras el lineamiento sea la ganancia del suelo, es muy difícil como cambiar ese uso del suelo, digamos. Eso es lo que a mí más me complica y me interesa entender por qué es tan difícil hacer un uso del suelo que dé una franja menor de ganancia y sin embargo haga sostenible su rédito económico, por ejemplo. Porque yo veo también que se vuelve insostenible un rédito económico, por ejemplo, que infla constantemente, no sé, el hábitat, digamos, porque en algún momento nadie te lo va a poder comprar, o porque en algún momento se genera una especulación que es imposible de sostener financieramente. Y me resulta muy difícil pensar herramientas del Estado municipal que se quieran entrometer en eso, sobre todo en ciudades chicas, o sobre todo en ciudades que tienen como perspectiva de crecimiento que le resulta un poco costo al Estado, por ejemplo, a Villa María, que siento que el crecimiento de Villa María se lo asegura la universidad, entonces no es una necesidad del Estado ponerse en primer lugar en definir políticas urbanas, porque total sabe que la gente va a venir. Esa es la que yo me imagino, que es mucho de mi sigue sentido ordenamiento, tal vez. Claro. O sea, va a crecer, pero bueno, ¿cómo hay que ordenar? Han disparado 2 o 3 temas que dan para un rato largo la charla, pero
2 o 3 cosas como para puntualizar, porque vamos a ir viendo en las placas, vamos a retomar algunos de estos temas. Uno de los temas es quién define las reglas de juego en el territorio, ¿no? Me parece que esto hablar de qué tipo de suelo, ¿sí? De qué tipo de suelo estamos hablando. Hay jugadores que cumplen cierto rol. Eso es la primera determinación. O sea, vos tenés el dueño de la tierra, en general, en estos bordes urbanos y en la mayoría de nuestras ciudades de la República Argentina, está en manos privadas. El dueño de la tierra está en manos privadas, ¿no? Primero, de enorme dificultad a la hora de ponerse en juego, definir qué se puede y qué no se puede hacer en ese territorio, porque el Estado municipal es el que define las reglas de juego, ¿no? Define qué actividad se puede hacer en ese territorio. Recién Pablo lo marcaba ahí como que, bueno, en realidad la sociedad es dueña del territorio, pero en realidad eso tiene un dueño privado que puede definir alguna actividad que le permite el Estado, que le permite en este caso el Estado municipal. El Estado municipal, si no toma cartas en el asunto y da libertad que las actividades que se den en ese suelo vacante sean de cualquier tipo y de cualquier color y de cualquier característica, empezamos a sumar un nivel enorme de incompatibilidades a ese uso del suelo. Me empieza a aparecer la industria junto a la fábrica, junto a la mega infraestructura de energía, gas, cloaca, lagunas de contención, etcétera, etcétera, con la propia red vial, sumada a un pequeño emprendimiento que da trabajo a una cooperativa, sumada a un barrio, sumada a un grupo de personas que se ubiquen en ese lugar buscando un terreno económico, barato, etcétera. En esa complejidad estamos hablando. Entonces, la cuestión de usos de suelo y de cómo denominamos a la tierra tiene que ver, en primer lugar, con qué nivel de ordenamiento territorial y ambiental queremos para ese lugar. Y eso sí es un compromiso de toda la comunidad, que tiene que estar encarada desde el gobierno local, que tiene actores fundamentales para sentar en esa mesa, con intereses muchas veces opuestos, con intereses que si van desde la mano del mercado, irán hacia lo que es más rentable y dejarán de lado las otras actividades que tienen que ver con, muchas veces, definiciones ambientales o necesidades de la propia ciudad que quedan desplazadas, porque van hacia una lógica que es movida de la lógica de la ganancia, entonces dejan de lado ciertas miradas. Por eso es importante el rol que juega el Estado a la hora de a ver qué instrumentos pone sobre la mesa. En las discusiones de Rafaela se mostraban algunos instrumentos como los instrumentos que buscan compartir costos y beneficios de la ciudad, que tiene que ver con plusvalías urbanas, que son instrumentos muy interesantes, que para poder ponerlos sobre la mesa tenés que tener muy en claro cuál es la lógica de ordenamiento territorial de tu ciudad y de tu territorio. Si ese dato lo tenés desactualizado, desconoces tus actividades productivas, todas las urbanas, residenciales, comerciales, industriales, inclusive viendo las recreativas, las de espacios verdes, todo el abanico de actividades las desconoces, va a ser muy, muy difícil que puedas regular algo con criterio porque no sabes qué actividad tenés adentro. Hay localidades que tienen muchísimo ejido urbano con peso rural y menos peso urbano de ciudad en sí, con calles, con amanzanamientos tradicionales, si se quiere, y hay otros que es al revés, eso depende de cada localidad. En Villa María tenés más de la mitad del territorio es rural, dentro de las 8.500 hectáreas que tiene la ciudad. Pero cada localidad es distinta. Arroyo Cabral, una localidad cercana aquí, es casi todo rural y hay muy poquito que es rural y hay muy poquito que tiene otra actividad, pero no tiene ningún instrumento de regulación, porque muchas veces los pequeños poblados no definen instrumentos sólidos para regular. Entonces también le falta generar instrumentos como para decir, bueno, estas son las reglas de juego, que yo entiendo que siempre el mejor camino es hacerlas acordadas, ¿no? A través de
mesas de diálogo, que eso te habilite una normativa, que esa normativa vaya en un plan de ordenamiento, que es algo pensado de manera colectiva. Da miedo, muchas localidades tienen miedo a avanzar en esos procesos porque no saben cómo encararlos, no tienen las capacidades como para llevar adelante esos procesos, son de dificultad. Nosotros hemos hecho una experiencia muy linda en Villa María, con enormes dificultades, lo contamos con Caro en el Congreso, ¿no? de avanzar en talleres de ordenamiento territorial con una enorme dificultad a la hora de juntar actores. Griselda también participó, que está acá. No sé si parte de los otros integrantes han estado en esas reuniones que fueron en 2018, pero hay una enorme dificultad de ese tema, ¿no? Del ordenamiento territorial. Sí, pensar por ahí, también ahí estudiamos un poco con las monografías y demás, cuando decimos, bueno, todo esto que ustedes están leyendo, ¿cómo lo llevamos a la práctica? ¿Qué pasa realmente? Bueno, es esto que dice el Javi, sortear también esas diferencias, esos intereses para poder gestionar la ciudad, hacia dónde, qué ciudad vemos, qué ciudad quiere ese gobierno, atiende o no a las necesidades o a la voz de la población, de las organizaciones civiles, de los intereses, negocia, qué es lo que pasa. No todo, no hay como un solo modelo, pero sí hay modelos más o menos deseados. La idea es que nosotros también podamos construir, bueno, cuál es el modelo que nos parece que es más integrado, más sostenible, más complejo también para atender a una ciudad que es compleja. Y bueno, por ahí. A mí me surgió una pequeña cosa respecto a, o sea, discutimos modelos de planificación y desarrollo, pero muchas veces cuando pensamos en las lógicas del mercado inmobiliario o en la lógica de maximización de la ganancia, eso condiciona, o más que condiciona, determina una forma de crecimiento que de alguna forma es como hipertrofiado, en el sentido, crece en muchos sentidos sin ningún tipo de control, y ahí hay como o sea, ahí se muestra, me parece, la necesidad de algún modelo de ordenamiento. O sea, si pensamos que vamos a construir una ciudad paraje en la que la gente va a venir, va a pasar los fines de semana y se va a ir a laburar, bueno, perfecto, pero clarifiquemos y avancemos sobre un modelo de planificación que muchas veces es lo que no sucede, digamos, cuando se interrelacionan cuestiones incompatibles, me parece, surge el problema que es en base a no tener un modelo, digamos. Bien, y a todo esto sumarle los contextos, ¿no? Hay contextos que determinan los tipos de planificación, qué sé yo, pensar esto que yo les introducía en la clase pasada del derecho a la ciudad. Cuando fue el boom industrial, la gran migración del campo a la ciudad, había un tipo de planificación que era dar vivienda, dar infraestructura. Bueno, a medida que fueron avanzando las décadas, que fue avanzando, que el desarrollo cambió de idea, empezamos a hablar con otros conceptos, empezamos a hablar de la ciudad segregada, de las ciudades dormitorios, de la ciudad compleja. Bueno, empezar a también darse cuenta de esos contextos en donde estamos y cómo poder bajar y tratar de plasmar esa idea que pensamos o que defendemos desde nuestro lado, por ejemplo, en la integralidad de dar soluciones, en que los primeros a que dar soluciones son los marginados y segregados durante mucho tiempo, a la estructura del déficit, el déficit habitacional estructural que hoy tenemos en Argentina, digamos, hacia dónde hay que poner los focos, son los que también te determinan qué planificación vos querés o hacia dónde vas. Depende de millón de cosas, que es todas estas que vamos nombrando y que vamos viendo, bueno, la complejidad que tiene esto, ¿no? Pero por algún lado hay que ir. Hay una pregunta que ustedes se hacían ahí que tenía que ver cómo pensamos la ciudad, y me parece que eso es parte del desafío en cada comunidad, ¿no? De qué camino tomamos. Ahora, el punto de conocer al detalle cuáles son las actividades, cuáles son los perfiles de desarrollo de esa localidad, que muchas veces son varios y que está buenísimo que así sean, perfiles que no solo piensan en el perfil económico, sino que piensan en el sociocultural, en el ambiental. Hay muchos perfiles que entrecruzan la mirada de desarrollo de un lugar. Me parece que el primer paso es conocerlo para poder regular sobre básicamente lo que tenés y las condiciones que tenés y aprovechar las capacidades que tenés instaladas y promocionar aquellas que necesitas reinstalar y reubicar. Bueno, eso es parte también del desafío.
dentro de los instrumentos que ustedes vieron cuando vimos el documento de RS, aparecían algunos que daban una vuelta de tuerca hacia lograr equiparar los costos y beneficios del desarrollo de la ciudad. Vieron que en algún momento nosotros hablamos de esta idea de la ciudad dual, que lo tenemos acá en el documento, esta idea de la ciudad brillante y la ciudad opaca, la ciudad que tiene infraestructura, que tiene desarrollo con una inversión impresionante, y otras ciudades que van quedando oscuras en ese sentido. Otra parte de la ciudad, hay muchas ciudades dentro de la ciudad, y hay partes que van quedando en ese camino. Inclusive hay trayectorias que nosotros las hemos analizado de parte de las búsquedas que hacen los sectores populares que terminan en caminos como son las tomas de tierras o el hábitat informal, que son caminos que a la larga terminan siendo contraproducentes para quien buscan ese espacio en la ciudad, porque no encuentran respuesta de parte del Estado en otorgar posibilidades, y bueno, buscan caminos alternativos, ¿no? Y van a esas zonas que son riesgosas, que están degradadas, que tienen patrones que terminan siendo informales, y que muchas veces son en la búsqueda de la propia necesidad de aquellos que no llegan a ser parte de la ciudad, ¿no? Que lo hemos visto. Y algunas pautas superadoras, como para lanzarnos, digamos, a algunas miradas que tienen que ver cómo cambiar esa realidad que vamos viendo. En estas placas yo les voy a mostrar algunas de las pautas que hemos analizado para localidades como Villa María, Villanueva y Belleville, en un análisis en conjunto de las 3 localidades. Nosotros hicimos un trabajo de encuestas en sectores donde nosotros visibilizamos esta idea de vulnerabilidad habitacional y donde había... Sí. Te corto ahí, Javi, un segundo. Muchos de los trabajos de los de Belleville tomaron esa iniciativa, o sea, la escribieron ahí, está muy buena, es para contarles que estos datos que el Javi presenta vienen de ese estudio. Bien. Por ejemplo, un dato que nosotros encontramos ahí en esto de mirar, antes de mirar la vivienda como artefacto, como lugar, empezamos a mirar trayectorias. Cómo la gente llegaba al suelo y cómo llegaba a la vivienda. El suelo es el primer escalón para llegar a la vivienda. Es el primer escalón. Si vos resolvés en una localidad el suelo y lográs que el suelo sea asequible, que esté bien ubicado, que tenga los servicios, estás resolviendo gran parte del problema de hábitat de la localidad, ¿no? Esto como hipótesis yo lo pongo en la mesa. Si lográs suelo urbano en condiciones accesibles, lográs buen acceso, estás resolviendo gran parte de la cuestión. Después te necesitas otras herramientas que te permitan completar ese suelo para que se logre el hábitat correspondiente, ¿no? Que logres la vivienda. Pero si logras eso, es el primer escalón. Disculpa que te interrumpa. Esto en parte se coincide con el dato de que buena parte de la urbanización contemporánea en Argentina, no sé, en los casos de Belleville, Villa María y Villanueva, se han dado por medio de la autogestión y en parte a la toma de tierra, digamos. No todo el proceso urbanístico, pero sí como el encarar el principio de ese proceso. Bien, una aclaración. No solo una necesidad, sino también una capacidad de pensar eso. Bien, una aclaración conceptual ahí. Sí. Una cuestión es la autogestión del hábitat, sí. ¿sí? Como modalidad que no necesariamente está por fuera de la ley. La autogestión del hábitat puede ser un proceso donde la comunidad coordina actividades para lograr ese suelo, que ese suelo se transforme en suelo urbano y que allí puedan residir esas familias. No necesariamente es un camino hacia la informalidad. Esa es la primera aclaración. Segunda aclaración, ese es el nivel máximo, el de autogestión del hábitat, que en general ha funcionado fantástico en muchos lugares donde se han armado cooperativas que han generado esos caminos. Uruguay tiene ejemplos fantásticos en ese sentido, de cooperativas que han generado cientos de barrios en Uruguay a partir de
de esta idea de trabajo colectivo, de generar cooperativas para la construcción, que son como empresas constructoras cooperativas que lanzan a las personas, las capacitan en el proceso y manejan todo el ciclo. El diseño de la propuesta barrial, la propuesta de autoconstrucción de la vivienda, etcétera, etcétera, hasta la entrega del lote y las condiciones del equipamiento que necesite ese barrio. Llámese escuela, dispensario, centro vecinal, etcétera, plazas. ¿Sí? Claro, eso es un montón, digamos. Es un montón en términos tanto prácticos como de recursos. Hay casos en Argentina, hay casos en Uruguay, hay casos en Chile, hay casos en muchos lugares en México, donde han logrado estas lógicas que sería el máximo nivel de organización de carácter de la sociedad civil poniéndose en esa búsqueda. Después hay escalas de menor complejidad, que es cuando el Estado municipal encara la propuesta y es acompañado por parte de esa población generando la propuesta barrial, ya sea en la construcción de la vivienda, en alguna instancia de la infraestructura de ese barrio, en la construcción de algún programa de iniciativas comunitarias. Por ejemplo, yo participé en armar el del 2004 acá en Villa María, donde hicimos un centro vecinal, una guardería, en mi barrio cercano al barrio San Martín, que es el barrio San Nicolás, que prácticamente hicimos todo el equipamiento social, lo hicimos con los vecinos. Fue un nivel de organización muy interesante, pero necesitas también una gimnasia previa con la comunidad de 2, 3, 4, 5 años de trabajo para ir logrando eso. No podés de un día para el otro. Ahora, la aclaración ahí en base a lo que vos planteabas, Manuel. La autoconstrucción es un nivel dentro de esa idea de autogestión que es mucho mayor, que es cuando vos autoconstruís una vivienda o un grupo de viviendas a partir de tener capacidades para levantar pared, hacer revoque, hacer la obra ya sea de la vivienda o de la infraestructura o de las instalaciones. El dato que yo ponía recién en la placa, que lo voy a retomar, es que en las encuestas que hicimos con el equipo de investigación, que estaba Caro y otro equipo de Villa María y Belleville, era el siguiente: el 75 al 79% autoconstruye en Villa María y Belleville. Muchísima gente de la entrevistada podía autoconstruir. Lo que pasa que lo hacían la peor versión, que es la autoconstrucción sin asistencia. Lo hacían a los ponchazos. Y sin recursos, ¿no? Obviamente. Bajo recursos, sin conocimientos técnicos, con riesgo para la vida de las personas, ¿no? Lo hacían como podían. Era necesidad pura y esa capacidad no estaba explotada al máximo en el buen sentido de la palabra, que es acompañar la autoconstrucción, que es un sistema que, en general, los municipios, los gobiernos locales y las comunidades no se animan tanto, porque hay que acompañar un proceso de autoconstrucción de vivienda y que no falle, y que tengas certeza de que lo vas a hacer en condiciones donde no hay riesgo para las personas, y donde esas capacidades son acompañadas, potenciadas, se aprende a trabajar en cómo se construye, en cómo se hace una vivienda. ¿Se entiende? El concepto de autoconstrucción asistida es fantástica, pero hay un compromiso por detrás de un equipo técnico donde no solo hay maestro mayor de obra, arquitectos, ingenieros, trabajadores sociales, abogados, hay un equipo técnico que tiene que poner detrás para acompañar. Sí, yo les quería comentar que hay muy buenos ejemplos de procesos así de acompañamiento que tienen que ver, si ustedes lo buscan como la producción social del hábitat, hay mucho. Y que viene más de la mano de la organización social que milita en el barrio, que organiza, que lleva y que va desde la construcción de la vivienda hasta la regularización de la tenencia, que lleven infraestructura, que tengan equipamientos y demás. Pero también hay ejemplos de políticas en su momento muy deficientes y políticas de gobiernos provinciales como fue el Vía Digna. La primera versión del Vía Digna era para que vos pudieras comprar materiales, pero no había ningún control o muy escaso el relevamiento de
no solo si habías construido, sino si tenías la capacidad para construir y si no te la mandabas, o sea, porque lamentablemente hubo varias consecuencias con la primera parte del Vida Digna, pero digo, no es menor el dato del control, del saber y de la asistencia, porque uno no puede dar por hecho que cualquiera va a construir porque es un peón de albañil o demás, digamos. Tiene que haber un acompañamiento del Estado, tiene que haber un acompañamiento de las organizaciones para que esos procesos sean buenos procesos. Dentro de lo que dice Caro, la autoconstrucción puede ser acompañada por el Estado municipal, puede ser acompañada por Cáritas Vivienda, puede ser acompañada por un grupo organizado de vecinos. Digo, puede ser desde cualquier espacio, tanto de la sociedad civil como desde algún espacio cooperativo o alguna organización, o inclusive la colaboración de empresas privadas que tienen una estructura que les permite hacer ciertas cosas y que las personas de manera individual o de manera colectiva pero incipiente no pueden hacer. Hay ejemplos fantásticos. En Promeva 2004, acá en Villa María, la empresa constructora trabajaba con los vecinos haciendo núcleos sanitarios en el barrio. Una locura. Funcionó. Pero era una locura hacer eso. Y funcionó. Digo, también estos procesos que son innovadores rompen algunos moldes, ¿no? De cómo puede una parte de la tarea realizarla una empresa especializada que tiene toda una estructura, que tiene personal capacitado con ciertas características, y el grupo de vecinos estar haciendo autoconstrucción y tener un acompañamiento de parte de organizaciones que están ocupadas y preocupadas por el tema para poder llevar adelante un proceso que es un círculo virtuoso en ese sentido, ¿no? Hay que animarse a esos procesos siempre y cuando uno tenga la estructura para acompañar. Primero. Segundo tema, tiene que tener, además de la estructura, yo recién decía, equipos técnicos interdisciplinarios, arquitectos, ingenieros, necesitas trabajadores sociales. Las familias están en condiciones de vulnerabilidad. En una situación de pandemia, imagínense el despelote que se te arma a la hora de poder pensar en construirte la casa o poner un caño en las condiciones actuales, ¿no? Necesitas una red de contención distinta, mucho más sólida que la construcción que gana una empresa y tiene un costo y tiene que hacer esto en un tiempo determinado, etcétera, etcétera. Son mundos diferentes, pero que tienen reglas de juego que se pueden llevar adelante. Retomo la presentación para no irnos de tema. Bien, entonces, incorporar sistemáticamente estos procesos colectivos de autoconstrucción o autogestión asistida del hábitat, esto es con equipos, porque ya tenés capacidades demostradas de esta población que sabe o tiene algún conocimiento, tiene una capacidad, no solo le mirás la necesidad, sino decís, bueno, ¿qué sabes hacer? ¿Sabes hacer esto? Bueno, vamos a ponderar esa capacidad, te vamos a dar más instrumentos para que vos tengas mayores capacidades y el Estado acompañe a esa población. Digo el Estado porque el Estado puede generar un cambio muy importante y también podrían organizaciones, con Cáritas también he trabajado y hemos podido hacer muchísimas viviendas en estos años con estos criterios en nuestra región, más de 1000 viviendas por Cáritas Vivienda, ¿no? También uno de los grandes actores de la transformación del hábitat en nuestra zona es Cáritas en su propuesta de viviendas de acá de la región. Pero digo, Javier, no sé ahora porque no conozco cómo se siguió manejando Cáritas, pero en un momento había unos planes en donde trabajaban los familiares, los mismos familiares. No sé si después siguió siendo igual o... En Cáritas teníamos porque yo participé allá por 2007-2008. Teníamos 3 modalidades en autoconstrucción. Una era autoconstrucción asistida pura, o sea, la familia hacía el 100% de la vivienda desde cero hasta que la terminaba. Logramos que el 100% de las viviendas se terminaran. La vivienda que se empezó se terminó. Se dilataron en algún caso los tiempos, pero se terminaron. La segunda versión era combinar una persona que tuviera alguna capacidad de albañil, instalador, con un integrante familiar.
Y la tercera era que la familia, como ya estaba en ese momento con algún trabajo, por ahí tenían un remis, una roticería, un empleo, un trabajo, lo que hacían era, Cáritas daba un subsidio y la familia completaba ese subsidio para pagarle a un albañil. Esas eran las tres versiones. Sin lugar a dudas, la versión de autoconstrucción al 100% era la que mayores réditos sociales te daba, porque cambiabas un montón de cosas. Cambiabas un montón de cosas, hasta te diría, de emoción del momento de lograr la vivienda y todo lo que se pasaba entre medio. Era fantástico, pero eran tres modalidades que se daban en paralelo. Durante el periodo de los últimos 4 años, no se hizo una vivienda de Cáritas. No se hizo una, teniendo ese antecedente de 1000 viviendas hechas. Ahí es donde vos te das cuenta de que quienes toman decisión a la hora de dar estos programas a los sectores más vulnerables, de mayor complejidad, no toman noción de lo positivo que son esos procesos. Para las familias, para la economía local, para las posibilidades. Cáritas tenía el gran inconveniente de construir sobre lote propio. Tenías que tener suelo, ese es el gran inconveniente. Entonces, si no tenías un programa de suelo con servicio, de dar suelo, no podías arrancar. Entonces, los municipios de la región que entregaban suelo a Cáritas para que cada familia tuviera su lote, lograron, qué sé yo, pequeños pueblos, 30, 40 viviendas en un año, e inclusive viviendas muy mejoradas de la vivienda estándar, ¿no? Viviendas con muy lindas terminaciones, etcétera, etcétera. No quiero extenderme por ahí, pero digo, hay iniciativas que se desvalorizan inclusive, siendo que son sumamente positivas para cambiar la realidad de mucha gente y sobre todo de estratos que están en los segmentos más bajos de vulnerabilidad social, económica y ni hablar habitacional, ¿no? En un momento que ahora no están más, las adoratrices, también se hizo con ellas un trabajo que ellas trabajaban con las prostitutas. Y bueno, y se construyeron también en el barrio San Nicolás unas casas que también eran con los familiares, construidas por los familiares, para mujeres solas con importante cantidad de hijos. Bueno, las historias ahí, hay un momento cuando se dan a veces cuando llegas a la vivienda, que no es una lógica llave en mano, porque es una lógica de autoconstrucción asistida, digamos, que es otra modalidad, que es mucho más integral. El momento de la entrega de la llave, y se te caen las lágrimas, porque vos encontrás ahí una historia de vida por detrás que es fantástica, y que se viven en esos procesos. Son procesos de a veces de 10 meses, 12 meses, 1 año y medio, no más que eso, y son muy interesantes lo que se logra en términos de comunidad. Después, por ahí esos procesos es difícil darle continuidad, a veces hay disparidades de las lógicas del Estado con las lógicas de las organizaciones, hay unas disputas que hacen que por ahí fracasen o naufraguen algunos de los proyectos, ¿sí? Pero bueno, es parte de los desafíos que tiene el tema de hábitat, si lo miramos de manera amplia, ¿no? Les voy a seguir presentando. Bien, estábamos hablando entonces de incorporar, digamos, esta propuesta de autoconstrucción, de asistencia, del avance progresivo en las propuestas de hábitat, etc. Una segunda pauta, plantear un marco estructurador. Ustedes en los instrumentos que han analizado han visto cómo los planes urbanos, ambientales, son un aporte muy importante a la hora de pensar el suelo y cómo son adentro de ese suelo los programas y regulaciones que definen, diagnostican y permiten revertir esas condiciones. Cuando no tenés planes, como en el caso de estas localidades, que no se daban planes estratégicos urbanos ambientales fuertes en el territorio, estás perdiendo ahí un instrumento que es muy importante a la hora de marcar lo que hablábamos hace un ratito, reglas de juego. Si no tenés plan urbano ambiental, diferenciemos. Una cosa es plan de viviendas, ¿sí? Que es hacer un barrio. Cuando yo digo plan urbano ambiental,
es pensar de una manera mucho más amplia el territorio. No solo pensar en la residencia, en el lugar donde vive la gente, sino pensar la calle, pensar el empleo, pensar las posibilidades de ese lugar, pensar el perfil de localidad. Es mucho más amplio, es mucho más integral la mirada de plan urbano ambiental que pensar el plan de vivienda. Para que eso no sea una confusión por ahí cuando lo expresen en alguno de los prácticos. Plan de vivienda, piensen en un barrio. Plan urbano ambiental, piensen en la complejidad del territorio. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. Bien. 4 grandes tips sobre esto. Generar procesos de renovación y consolidación de zonas. En nuestras ciudades tenemos zonas que van cambiando por su historia, que tienen una cierta antigüedad y van cambiando sus construcciones, van cambiando sus usos, sus actividades, y zonas que todavía falta consolidar, es decir, que tienen espacios, que tienen lotes, pero que no están 100% consolidados. No tenemos todavía actividades en esas zonas urbanas. Bueno, buscar instrumentos para que haya en esos lugares más densidades de población y mejores condiciones, viene fenómeno. Segunda cuestión, procesos de regulación, todo lo que sea el marco normativo para poder decir, voy a limitar esas expansiones, que eran esas pinturas amarillas que yo les mostraba recién, de que la ciudad se expande y de manera fragmentada empieza a aparecer, y que uno define cierta regulación sobre el uso del suelo en esos lugares, es muy importante. Y que haya lo que allí denomino como cierto nivel de equidad en la oferta de loteos para distintos niveles socioeconómicos. Si yo saco la foto y veo que el 95% de los loteos está para precio en dólares, para sectores de niveles socioeconómicos medios altos o altos, y no tengo equidad en la oferta de loteo, no tengo loteo público, no tengo loteo cooperativo, no tengo loteo que sea asequible a los sectores medios o a los sectores bajos. Entonces ahí tengo que buscar herramientas que me permitan tener suelo para esos sectores. Si yo logro de cada 5 loteos que son de carácter privado, que son apuntados a un estrato de nivel socioeconómico medio alto, cada 5, por lo menos tendría que tener 1 para niveles cooperativos o de Estado o públicos. Por lo menos esa relación sería un camino posible. La relación en Villanueva era 115-1. 115%, digamos, 115, vamos a ponerlo en metros. 115 metros cuadrados se le otorgaban a los loteos privados y el 1 metro a lo público. Una pregunta. ¿Cuál fue la metodología para generar esas bases de datos de la cantidad de loteos privados y la relación con los loteos públicos? Hay datos que no damos, hay datos que nos guardamos. Perfecto. No, lo aprenden en la siguiente materia. Para eso tenemos una consultora privada. No, nosotros lo que hicimos fue, lamentablemente, hacerlo hoy es desactualizado porque nos basamos en el censo 2010. Hoy por hoy, este año no vamos a tener censo. Ojalá que el año que viene tengamos. Pero el dato del censo, cuando vos tomás 2001 y después tomás 2010 y haces una posible proyección en temas que son estructurales, podés tener una serie de sectores que tienen necesidades básicas insatisfechas, donde tenés déficit habitacional cualitativo, cuantitativo, donde podés tener algunas variables que tienen que ver con la infraestructura, y te pinta la zona de la ciudad que son las de vulnerables a nivel habitacional. Esto es, cruces estadísticos sobre sistemas de información geográfica, ¿no? Lo que te está hablando Javi. El dato lo buscas en la base de datos Redatam. Sí, la vimos hace un par de clases, me parece. Bueno, en esa sale, digamos, vos armás, digamos, en una base de datos muy aburrida, armás cuáles son los radios urbanos que tienen una población que va de 200 a 400 personas. Para que tengan una noción espacial, serán entre 5 y 10 manzanas en zona urbana aproximada. No es un barrio, a veces toca 2 o 3 barrios.
tomás ese mapeo y lo pasas, digamos, a un sistema de información geográfico y te marca los lugares de la ciudad. Dependiendo de la muestra y la escala de la ciudad, nosotros definimos en Villanueva 3 sectores con esa mancha de vulnerabilidad, 4 sectores en Belleville y 5 sectores en Villa María. Ese fue un poco el mapa de la vulnerabilidad. Sobre ese mapa hicimos las encuestas. Claro, ahí como actualizás el diagnóstico. Digamos, Claro. actualizás esa información 2010 en ese universo, digamos que lo achicaste de alguna manera, y salís a encuestar papel y lapicera, puerta por puerta. Procesás esa información, ratificás el dato que te dio el censo, que por ahí si vos el trabajo tenías censo 2010 y las encuestas las haces en 2017, esos 7 años de diferencia pueden tener situaciones, digamos, de mayor complicación, situaciones de mayor vulnerabilidad las encontradas, o podés encontrar algunas soluciones que haya hecho el Estado en esos lugares, ¿no? Pero una vez que tomas el dato, ahí en terreno, en territorio, lo procesas a la información y armas esta especie de datos de porcentajes sobre estos temas importantes de las trayectorias. Che, ¿cómo autoconstruyen? ¿Cómo lograron el terreno? ¿Cuál fue la trayectoria? ¿Cómo está la situación de tenencia? Preguntás mucho de datos que no existen, que no te lo da el censo, que no te lo da el municipio, que no lo tiene nadie, digamos. El dato que vos buscás ahí en el territorio. Y una vez que haces eso, recién ahí podés decir, bueno, estas son las pautas que a partir de ese dato yo te sugeriría para que vos desde el Estado municipal veas la manera de encararlo. ¿Para qué sirve como todo esto teórico que nosotros le damos y más? Para que sepan qué es lo que hay que mirar, cuáles son los datos que hay que ir a buscar, digamos. Porque es importante ver la capacidad tanto de para construir como de ahorro que tiene la familia. Porque es importante el régimen de tenencia, porque es importante, no sé, si es parte de una organización comunal o no, digamos. Son todas cuestiones que en esta complejidad que nosotros le decimos que es la ciudad, la forma más integral de trabajarla también es compleja. Entonces hay que saber, bueno, cuál es ese abanico para después dar soluciones más acordes a esa complejidad, ¿no? Dentro de las dimensiones, vos tenés dimensiones que serían más tradicionales, que son las que te baja el censo 2010 y que están en esa definición donde puedes sacar el déficit cuál y qué cantidad de viviendas necesitas, si necesitas mejoras, ese tipo de cosas. Esa definición tradicional la podés bajar del censo, podés ratificar con alguna de las encuestas alguna cuestión particular, pero también buscamos el fragmento no tradicional o de innovación que tiene que ver con las trayectorias de las familias o de las personas digo de las familias en términos amplios, pensando en los nuevos modelos de familia, en los individuos y las personas de ese lugar, que no necesariamente son familias, lo digo en términos amplios. Para pensar que esto no es la familia tipo, uno no piensa más en la familia tipo, no existe eso, sino que en realidad vos hablás con las personas y en todo caso hablás con los diferentes hogares que vas encontrando en ese camino de preguntas. Y esa innovación pregunta sobre factores psicosociales, porque pregunta sobre cómo vivirían, qué tipo de inversión harían, cuánto podrían destinar, qué es lo que harían primero. Preguntaría sobre necesidades y sobre capacidades, qué sabes hacer, qué aporte podés hacer. Vos imaginate que si no le preguntás y no tenés idea de que esa familia o esa persona pueda hacer una tarea súper especializada de electricidad, de instalación, imagínate lo que podría aportar a un programa para hacer vivienda, ya tener dentro de la población del barrio personas que saben hacer ciertas tareas y que podrían ser los encargados de encarar esa tarea. Construir, herrería, albañilería, ¿sí? hay una cartera de definición. Por ahí yo les cuento algunos ejemplos que me pasan a mí hoy trabajando en un centro de investigación que asesora municipios en esto, digamos. Nos pasa que el trabajo interáreas no pasa. Entonces vos lo sentás y le decís, bueno, pero vos de vivienda, escuchá a la trabajadora social que está todo el día en la calle, que sabe qué pasa, y vos la de empleo también escuchá, o él, ¿no?
y escuchar cómo se habla, y empiezan solos a pensar, a decir, no, mira, yo tengo un montón de chicos sin trabajo, pero saben hacer electricidad, podemos armar una cuadrilla local que haga las soluciones habitacionales que necesitamos en el plan tal, y empieza a salir, y hay realmente hay muchas capacidades para atender a todas las necesidades que hay. ¿Qué falta? Articulación de las miradas. Estamos muy acostumbrados de venir y de trabajar en gestiones tradicionales en las que cada uno hace su parte, digamos. Yo de ambiente no tengo nada que ver en vivienda, no me interesa, no sé. Bueno, es como sortear eso, avanzar y darnos cuenta de que realmente hay mucho por hacer si cruzamos toda la información que todos tenemos, digamos. Por eso es importante que los diagnósticos sean integrales. Y esto el municipio, como veníamos diciendo, te permite dar como mejores respuestas, ¿no? Más esto que ustedes venían trabajando en las monografías, lo que todos ponían fuerte en la parte del foro, de la integralidad, de hacia dónde va el derecho a la ciudad. Bueno, ¿cómo hacemos para llegar a ese derecho a la ciudad? Haciendo foco en estas cosas tan complejas. Por eso también es importante ver algunas metodologías. La de la brújula es un camino para mirar el derecho de la ciudad con un perfil barrial que puede ser interesante como una manera de mirar ese territorio. Les sigo presentando, así avanzamos. Dale, nos queda media hora, Javi. Dale, vamos rápido entonces. Total, después de este material yo lo voy a subir al campus para que lo puedan leer más en detalle, pero bueno, dentro de esto de generar, de cuando no tenés un marco estructurador, como un plan de un urbano ambiental, bueno, sería bueno ir mirando cómo, por ejemplo, movilizar el suelo vacante, expectante hacia usos necesarios, ¿no? Lograr acuerdos, convenios, mesas de diálogo. Acá está la parte de cómo articulás público, privado, sociedad civil. Y ahí es un desafío. Ustedes mismos recién al principio de la charla lo marcaban, ¿no? ¿Cómo lográs ese diálogo para que haya algún acuerdo sobre qué hacer con estos tramos de suelo que no tienen actividad aparente, o en algún caso están expectantes, o en algún caso conviene para la ciudad movilizarlo en actividades que sean redituables en términos de ciudad, ¿no? De lograr mejor densificación de la ciudad, mejor cantidad de viviendas accesibles, asequibles para los sectores populares y sectores medios, etc. Bien, dentro de las pautas de cómo ampliar el stock de oportunidades, nosotros miramos mucho cuando hacemos nuestros análisis los sectores vulnerables y las zonas empobrecidas, que serían estas zonas de gran vulnerabilidad, y a partir de ahí buscar con qué instrumentos, algunos los plantea RECE en sus documentos, de estos instrumentos financieros, o que buscan redistribuir costos y beneficios de la urbanización, como son las plusvalías urbanas, un tema de gran complejidad, pero también muy interesante. Algunas acciones directas en la urbanización, o sea, el Estado, a partir de hacer una calle, de abrir una avenida, de generar una plaza, de mejorar un parque, de cualquier intervención que tenga que ver con el espacio público y con el contexto de lo público, puede reactivar una zona y darle a esa zona otra vitalidad. Y eso también hay que ponerlo sobre la mesa, porque en el entorno de lo que suceda, de que el Estado interviene y hace una inversión fuerte en un área de la ciudad, cambia el contexto de todo ese entorno, y eso genera una plusvalía, y genera una plusvalía para todos los que están en ese sector. Por lo cual ahí es interesante ver cómo con algunos instrumentos podés captar parte de esa plusvalía para poder ser desenvuelta en otro sector de la ciudad. Mayor producción de loteos del Estado y de carácter cooperativo asociativo, que lo decía recién, generar mayores programas de acceso al suelo y la vivienda, generar diferentes acciones en la urbanización, y asegurar un sistema de apoyo integral. Esta idea de que vayan avanzando con procesos de gratuidad a la hora de presentación. No es lo mismo una empresa privada que presenta un loteo y que tiene un margen de ganancia totalmente distinto a un proyecto del Estado que busca avanzar al mínimo costo con la mejor cantidad de servicios para ese loteo. Entonces, tanto para loteos públicos, para los cooperativos asociativos, deberían verse variables de gratuidad a la hora de presentación. No es lo mismo una gran empresa que viene y genera un barrio nuevo a un loteo del Estado o de asociaciones
de la sociedad civil encarando ese tema. Dentro de esa ampliación de stock de oportunidades, se puede buscar esta idea de rescatar propuestas para el déficit de hacinamiento por hogar, donde puede haber viviendas llave en mano, que es lo tradicional, mezcladas con autoconstrucción, mezcladas con autogestión asistida, con lotes servidos, o sea, con lotes que tengan infraestructura, generar supervisión técnica y financiera de los proyectos colectivos sociales, o sea, que haya un equipo acompañando esos procesos. Promeva, el programa de mejoramiento de barrios, es un ejemplo a nivel nacional que hace ese tipo de intervenciones, que es muy interesante. Pensar en propuestas que sean progresivas, o sea, que sean de a poco, que sean parciales, que puedan avanzar en una primera instancia para lograr suelo con ciertos servicios, que puedan avanzar en un primer módulo de la vivienda para luego ampliaciones, en esta lógica de la vivienda por etapas, de etapabilidad de las viviendas es también parte de las propuestas que hay que pensar. Pensar en metodologías como la subdivisión simple, estos ya son aspectos, si se quiere, legales, que son también interesantes para pensar el lote para 2 hogares y pensar en posibilidades para que 2 hogares puedan convivir en condiciones edilicias y de salubridad, lograr mayores densidades en ciertos lugares, pero que esos lugares estén más cerca de las áreas centrales de las ciudades o áreas que son más interesantes para la vivienda y no en los bordes lejanos de la ciudad, en las periferias de las periferias, ¿no? Buscar acercar parte de esa vivienda. Y en los casos de hacinamiento por cuarto, también buscar esta idea de trabajar la búsqueda de entrega de materiales para saber que se pueden dar estas condiciones para ampliaciones de las viviendas, avances progresivos y de carácter participativo, regulaciones de suelo en zonas consolidadas y no consolidadas, canalizar propuestas de autoconstrucción y autogestión. Bueno, acá hay variables que pueden entrar dentro de lo que sería esta idea de ampliar oportunidades y mejorar ese déficit, el de hacinamiento por cuarto. Cuando vos tenés más de 3 personas compartiendo un lugar, entonces lo que te falta es una ampliación. Esto tiene mucho que ver con el déficit cualitativo que muchas veces no se toma en cuenta. ¿Se entiende cuál es el déficit cualitativo? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí, sí se entiende. Va, yo lo estoy entendiendo. Sí, van haciendo con las caras que sí, Javi. Bien, bien, perdón que no las vea, porque si dejo de compartir, No, todo bien. ustedes me avisan. Bueno, y dentro de este ampliar stock de oportunidades, como lo llamamos aquí, para los sectores y las zonas empobrecidas, evaluar iniciativas novedosas en términos redistributivos. Acá entra, si jugás el juego de la captura de plusvalías urbanas, para lograr captar ese juego de las plusvalías, tenés que tener una propuesta de ordenamiento territorial y ambiental aceitadísima de la ciudad. O sea, para lograr eso, vos tenés que tener claramente la zonificación de la ciudad, pero pensada en cuál es el perfil que vos querés de la ciudad. Si no tenés esa propuesta de ordenamiento territorial y ambiental, no podés jugar ese juego de plusvalía. Porque cuando vos definís el ordenamiento de la ciudad, que es mucho más complejo que una tradicional zonificación donde decís, acá puedo tal actividad, acá puedo tal otra, este es compatible, este es incompatible, le estás diciendo a todos, pero especialmente a los dueños de la tierra, acá podés hacer tal actividad y podés construir esto y toda esta variable de actividades. Si vos tenés esa regla de juego, al día después podés decir, bueno, como en tu sector y donde vos tenés tu lote privado, podés hacer este segmento de actividades, A, B y C, podés hacer, supongamos, comercio y residencia hasta 2 plantas de altura. Yo, como Estado municipal, te voy a dar la posibilidad de que hagas 3 pisos, 4 pisos, 7 pisos, 18 pisos, ¿sí?, de altura, y que hagas todo este tipo de actividad a cambio de tal cosa. Entonces, al privado le generás una propuesta de regulación donde le decís, bueno, las reglas de juego eran estas,
Pero yo te pido que si vos querés hacer esta actividad, que va a ser mucho más rentable, porque ese suelo va a necesitar para hacer esa cantidad de capas donde vos vas a tener más cantidad de departamentos, más cantidad de propuesta comercial, vas a tener un rédito mucho mayor, devuélveme tanto. ¿Se entiende? Estoy hablando de manera muy simple de un concepto muy complejo y que muy pocos municipios, Bariloche lo está haciendo, Bariloche está haciendo propuestas de plusvalía, porque imagínense el costo del suelo en Bariloche. Claro. Altísimo. Si es costoso acá, imagínense en un parque nacional donde está Bariloche, donde está la ciudad, ¿no? San Carlos de Bariloche está en un parque nacional, imagínense el costo. Y bueno, se han animado con un montón de problemas, se han animado en esta búsqueda de las plusvalías. Bueno, es una jugada que se puede pensar en algún sector, en algún tramo de la ciudad, en esa búsqueda de equilibrar costos y beneficios de la ciudad. Te doy oportunidad para que vos generes, pero también dame ahí o dame en alguna otra parte de la ciudad donde yo necesito que haya más loteo público, más loteo cooperativo, necesito más infraestructura, abrirme estas calles, ¿sí? ¿Se entiende? Hay un ida y vuelta ahí con el privado que me parece que realmente es un juego donde la idea es ganar para la comunidad. Las reglas de juego también son complejas. Las reglas de juego, para que no haya cooptación entre público y privado, no haya definiciones, como lo planteaba Daniela Gargantini la semana pasada, como ha sido en la ciudad de Córdoba, de procesos de asociativos, de consorcios que son muy extraños y terminan en resoluciones que no benefician a la sociedad, sino que generan buenos negocios para unos privados. Para que no te pase eso, bueno, tenés que tener una estructura de normativa y de regulación muy sólida, muy bien armada y muy clara. Y por ahí hay que empezar en algunos sectores y pensar esos sectores para el beneficio de la comunidad. ¿Se entiende la idea de un tema que es súper complejo? Podríamos tener toda una clase hablando de plusvalías urbanas, pero es una manera de acercarnos a ciertos instrumentos que van en esa búsqueda de innovación para repartir cargas y beneficios de la ciudad. Bien, me animo a ir rapidito entonces con lo que sigue. Promocionar un registro de demanda dinámico. Acá, Caro y el equipo del CEBE sabe muy bien que si armas un registro que te diga cuál es la demanda de la población en la ciudad, va a tener muy en claro dos cosas. Primero, canales de acercamiento de la gente al municipio para preguntar por dónde arranca el tema suelo y vivienda. Segundo, concreción tanto individual pero también colectiva. Información que sea confiable, es decir, ¿qué hago? No quiero que me engañen a mí, que me vendan algo que después es un loteo fantasma. No quiero avanzar hacia la toma porque no tengo otro camino. Los registros de demanda dinámico, que en general están asentados en el municipio porque son compartidos con todas las secretarías del municipio, de esta manera están centralizados y de alguna manera son bajados a las distintas dependencias, nos aseguran tener más datos de la vulnerabilidad. Conocer las condiciones de cómo se alquila. El tema alquileres es un tema súper importante. Hay muchos alquileres en precariedad, pensiones, lugares que están degradados, que no tienen baño, que no tienen condiciones, y la gente no tiene muchas veces otro camino que ir a alquilar en las peores condiciones. Entonces, acompañar alquileres que dejen la precariedad y vayan hacia una formalidad, que la gente no sea desplazada, que no vayan hacia lugares donde después suman otro tipo de problemas. Alentar entonces también el uso de un registro para todo el municipio y con esos datos de ese registro de demanda poder decir, bueno, miremos necesidades, miremos capacidades de los sectores populares de mi barrio, de mi comunidad y armemos con esa la oferta de los programas de acceso al suelo y vivienda. Después, claro, habrá que ver qué oportunidades bajan de nación, de provincia, etcétera, etcétera. Pero si yo no tengo el dato local y bueno, voy a hacer vivienda llave en mano. Voy a hacer la vivienda típica que conocemos que va hacia generar la vivienda para cortar la cinta. ¿Y todas las otras? Y lo que además también supone, Javi, es una actualización de la demanda. Ustedes imagínense que todavía tenemos municipios que la demanda la registran en papel, en una fichita en el municipio, o sea que eso no se actualiza, que no, y que se pierde también en el tiempo.
Y bueno, y tiene que ver también en esto de que, vuelvo, ciudades complejas con necesidades complejas requieren de atenciones que sean lo más sistemáticas y lo más abarcables posibles, conocer. Así como hablamos del diagnóstico de la ciudad, es lo mismo en la demanda habitacional local, digamos, si uno no la conoce, o sea, o mejor dicho, mientras más la conoces, mejor es la respuesta que le puedes dar. ¿Se entiende? Siempre haciendo foco en esto. Este registro de demanda sería un instrumento de 2,50 pesos para cualquier municipio. Porque en realidad tiene un montón de elementos a favor, que es esto que yo mencionaba, de que quede el registro y vos tener en cuenta cuál es necesidad y capacidad de los sectores populares y lo que necesitan suelo, vivienda y hábitat, y puede tener el miedo del municipio, cuál es, che, con esto yo voy a generar expectativas a las cuales después no le voy a poder dar respuesta, porque vos me vas a meter a gente que viene y que me dice, quiero esto, que necesito, bla, 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 bla. No tengo recursos para lanzar un programa de suelo, no tengo recursos para, ¿se entiende? También está ese miedo. Si vos estás con una agenda de hábitat en un municipio, el registro de demanda debería ser el punto cero, el punto de partida. Conocer la necesidad y la capacidad de tu población a la hora de mirar el hábitat. Y hay muchas formas de implementarlo, digamos. Una es la parte más pública en la que vos podés entrar y registrarte y yo pongo todos mis datos, pero como eso genera mucha expectativa, también está esto, que la misma trabajadora social que recorre, que toma el dato con una encuesta después sea la que cargue. Por eso también está bueno que los sistemas también sean integrales, que lo vea la trabajadora social, que lo vea la de salud, que lo vea la de vivienda, y obviamente que también hacia adentro de los municipios pasan un montón de otras cosas, como que los datos de salud, hay datos que no son públicos, digamos, que no los puede ver toda la municipalidad. Entonces, bueno, hay ciertos ajustes, pero la intención de mostrarles esto, ¿cuál es? Que es importante también conocer a profundidad y en detalle esa demanda que queremos atender. Bien, si les parece, presento las últimas 2 plaquitas que tenemos para hoy. Yo siempre digo que esta información termina siendo incompleta, porque en realidad podríamos ir sumando pautas superadoras, porque primero que depende de las diferentes dimensiones con que abordemos la temática de gestión del hábitat, pero también el momento y la situación de cada localidad. Bueno, como punto 5 de las pautas, de las 5 grandes pautas superadoras, habilitar programas ágiles y sólidos para regularización social de la tenencia de suelo urbano. Uno de los problemas más grandes es quién es el dueño del suelo. Y en general, los procesos informales llevan a tener las tenencias de suelo desprolijas. Es decir, no hay un título de propiedad de la persona, en muchos de los casos de gran parte de la ciudad, áreas centrales, áreas pericentrales y áreas periféricas. Esto se da en toda la ciudad, de no tener ni un boleto de compra-venta, ni una escritura sobre esa propiedad. Nosotros logramos el dato de que aproximadamente Villanueva tenía un bajísimo nivel de regularización, tenía más de la mitad de los sectores que fuimos a entrevistar, tenía estas condiciones de regularización de la tenencia en el 53%, Belleville en el 38%, y Villa María estaba un poco mejor en esos sectores, ¿no? donde miramos. Atender a los sectores populares capitalizando oportunidades sin medir muchas veces las consecuencias. Y esto tiene que ver con los procesos de toma de tierra que se generan en muchos lugares y las propuestas inclusive de hábitat informal que se van dando, que los municipios tienen que atacar el tema de la seguridad jurídica para lograr la tenencia de suelo, porque encima muchas veces el propio Estado municipal es el propio que genera condiciones para no regularizar la cantidad de planes de vivienda municipal, provincial y nacional que no tienen tenencia las personas, es agobiante. Y esto se da en muchos barrios, se da en Villa María, en muchos lugares, se da en Villanueva, se da en Belleville. El Estado genera barrios y no genera la regularización para que queden las escrituras de los terrenos y de las propiedades.
Y esto es el propio Estado que se maneja de esa forma. Entonces, avanzar en procesos de regularización, en algunos casos, llevando a que hábitats informales se transformen en hábitats formales, como lo hacen programas como Promeva, que tienen toda una estructura muy sólida, como lo hacen también algunos municipios que han encarado este tema, que es un tema muy interesante, que tiene que ver con también lograr la apropiación de las personas y las familias con ese territorio, con ese lugar, y que sea de las personas, ¿no? La propuesta barrial. Por lo cual, los planes de regularización son un tema a mediano o largo plazo, pero hay que encararlo y es muy importante. Y hay inclusive dependencias nacionales que apoyan y acompañan estos procesos, que también hay que mirar. Ahí hay que mirar mucho al Estado provincial y al Estado nacional que puedan hacer su aporte para las regularizaciones de suelo. Y la última placa, que tiene que ver con un poquito un cierre. Bueno, consideraciones finales, bueno, esto se lo vamos dejando con un poco hacia dónde, ¿no? Los problemas que vemos dentro de suelo y vivienda, que tienen que ver con el alto precio de los lotes, los bajos ingresos, la escasez de los terrenos que sean urbanizados y asequibles, y los sistemas de financiamiento, que son muy pocos, y la baja efectividad de los instrumentos que aplican los municipios. Entonces, bueno, uno puede hacer una lectura de esas limitaciones, o las obstaculizaciones y cómo las personas y los sectores populares avanzan hacia ciertas estrategias y cómo los instrumentos que aplican los municipios pueden acompañar para cambiar ese déficit habitacional tanto cuali como cuantitativo. Y por otro lado, cuando existen algunas potencialidades y contribuciones, cómo se pueden potenciar a partir de los instrumentos. Aquellos municipios que son más grandes por ahí tienen más capacidad para llevar adelante estos instrumentos y los más chicos dependen un poquito de provincia o de nación, pero también cómo las estrategias que van desempeñando pueden ratificar y promocionar y aprovechar aquellas condiciones para que se cambien estos caminos informales hacia la formalidad, generando alguna sinergia de esos instrumentos, logrando estas pautas, y bueno, y cómo a partir de recursos propios, a partir de recursos colectivos, que a veces son limitados, pueden generar y capitalizar estas acciones, generando nuevas expectativas y cambiar, ¿no? También en esta situación de pandemia. Bueno, sin duda que habrá otras claves que deberemos sumar. Yo creo que aquí el tema de derecho a la ciudad, que lo hemos visto a partir de los textos, también podría ser otra definición, ¿no? Un punto 6. Bueno, ¿cuáles serían las 3 o 4 pautas para desde el derecho a la ciudad aportar? Y Caro, cuando sume el tema de género, desde ahí también podríamos sumar, y cuando lo tengamos a Fernando Murillo, sumar algunas más sobre suelo, sobre cómo alcanzar instrumentos de suelo que sean interesantes para los sectores populares. Y bueno, me parece que en esta propuesta de pautas superadoras es material abierto a que sigamos pensando esta lógica que se da en los instrumentos de gestión de suelo y vivienda para el hábitat integral. Sí, yo quiero que cerremos por ahí con una actividad, si nos quedan 10 minutos, así que por ahí charlarlo. De esto que da pie Javi, como pensemos un sexto instrumento, en esto de que yo leí en el foro, y ustedes dijeron que se fueron leyendo, por ahí, no sé, esto que decía Gonzalo de la visión del ambiente y pensar la ciudad, ¿se animan? O Manuel que proponía 3 ejes de demandas sobre las demandas y las capacidades, pensar en la movilidad. ¿Se animan de ir contando o pensar cómo armaríamos ese eje de derecho a la ciudad que debería tener? Qué sé yo, a ver, les cuento que tengo anotado para la producción social del hábitat, la movilidad, el uso del suelo, banco de materiales, salud integral, inclusión de las mujeres. Bueno, ¿cómo vamos hacia allá? A mí se me había ocurrido, o sea, no me falta articularlo por ahí algunas cosas, pero pensar las lógicas de planificación estratégica que se usan mucho para organizar o orientar la política pública de gobierno,
pero que sirve de marco para muchas otras discusiones, entre ellas esta, digamos, y por ahí algunos conceptos atrás de la palabra estratégica, que no es solamente como buscar ordenar las situaciones internas de una organización, sino es pensar en consonancia de interior de una organización, sea una asociación civil, un gobierno, y las posibilidades que provee el entorno, y en ese juego entre el análisis de las dos cosas, ver cuál es la mejor posibilidad posible para desarrollar una estrategia planificada. Eso por un lado se me había ocurrido importante, digamos, cómo pensamos el derecho en un esquema amplio en el que se puedan pensar presupuestos, se puedan pensar políticas públicas, capacitación de los agentes, etcétera. Y por otro lado, a mí en particular, siempre que hablo de derecho o que se discute sobre el derecho, es interesante hacer la crítica, nunca dejar de hacer la crítica de la igualdad formal que establece el derecho, pero las realidades sociales desiguales, profundamente desiguales, en las que el derecho puede servir para legitimar y ocultar esa desigualdad o como una herramienta transformadora para caminar a un horizonte distinto, pero no dejar de hacer la crítica de el derecho que nos posiciona de una forma equitativa, igual, pero que sin embargo hay una contracara de eso, digamos. A mí en las clases del derecho a la ciudad por ahí no pude estar presencialmente, pero me venía todo el tiempo a la cabeza cómo al derecho colectivo o al derecho comunitario se le contrapone el derecho individual de la persona que no le interesa lo que pasa de la pirca para afuera, y que eso para el derecho mismo, pensándolo abstractamente, tiene la misma validez, digamos, y la discusión esa es que, bueno, se hacen desastres o surgen cuestiones interesantes. Bien. Por ahí pensar, no sé, a través de estas conductas individuales, bueno, en este rol que viene a ocupar el gobierno local, bueno, ¿cómo puedo ir modificando esas conductas individuales con reglas de juego que son más colectivas, que son más integrales, que vienen como a poner en el juego otras cosas? Que por ahí pensándolo por ese lado, pero está muy bueno ese análisis que vos haces. Hay un texto de Carlos Matus, que es un economista chileno que trabajó hace mucho tiempo, que me parece que Trabajó con Allende, me parece, formó parte del gabinete, ¿o no? Exactamente, sí, sí. Y tiene un documento que trabaja el tema de planificación estratégica situacional. Me parece que es muy interesante para mirar esto que vos decías, Pablo, de cómo llevar esos procesos y mirar escenarios, y generar escenarios posibles en ese camino. Me parece que es muy interesante la mirada que tiene él. Nosotros hemos visto en el taller de integración, que es otra materia que tenemos anual, hemos visto algo de esto en el primer trimestre, de cómo la planificación estratégica situacional permite trabajar con actores con intereses diferenciados y poder hacer alguna propuesta de manera colectiva, que me parece que puede ser muy interesante, sobre todo en términos del derecho privado de la propiedad y todas las lógicas que tiene nuestro país en general, nuestra provincia y nuestras comunidades con respecto a la tierra, que es un tema de gran complejidad, ¿no? Yo lo que veo o lo que noto, capaz, para poder como dinamizar procesos que consoliden derecho a la ciudad o que mejoren las condiciones de vida en términos amplios, es como cierta falta de canales de diálogo, digamos, de diálogo entre diversidad de grupos. Porque yo entiendo que hay intereses enfrentados y entiendo que hay como dificultad de llegar a consensos a partir de ese enfrentamiento de intereses, pero a la vez veo que una solución concreta no están esos canales de diálogo, digamos, porque la estructura institucional no los ha consolidado en el tiempo o porque son cosas que van surgiendo en el mismo proceso de vida de una ciudad y que no estaban controladas, pero yo, por ejemplo, lo que noto es que faltan posibilidades de que las demandas se conviertan efectivamente en posibilidades, digamos, que se instrumentalicen. Yo por eso, cuando había hecho el práctico, había pensado como en tres ejes que me parecían como
simbólicamente en algún punto consolidado, por ejemplo, lo de la movilidad, en términos de las ciclovías. Hay una consolidación de que hay una necesidad de ciclovías, hay un proceso de construir ciclovías, que es muy rudimentario, muy corto, incluso hay planificado como de qué manera debería agrandarse esos tramos, pero las veces que se ha discutido aparece esto de que no hay canales de diálogo para discutir con comerciantes de por qué sería beneficioso o en qué sería beneficioso y en qué no, esos procesos de sacarle espacio a los autos, digamos, y acrecentar otra forma de movilidad. Porque me acuerdo cuando estaba el proceso también de peatonalización de ciertas cuadras del centro, también había sido esto un problema, ¿no? Como los comercios no quieren porque va a haber menos movimiento comercial. Bueno, ¿eso es una hipótesis errada o no? ¿Cómo hacemos para que haya canales de diálogo entre los sujetos para que discutamos si es posible o no eso, digamos? Y creo que como no están esos canales de diálogo, siempre termina pesando más el que más poder efectivo tiene al momento de tomar decisiones sobre el territorio, digamos. Que es o el que tiene los suelos, o el que ya tiene consolidado una propuesta económica. Eso es como la sensación que me da, en principio. Para mí como que se presupone que Sí, el canal de diálogo ya existe, digamos. El mercado es un canal de diálogo en el cual todos somos iguales, hay información plena de todas las partes que están en el mercado, etcétera, digamos, y bueno. Bueno, ojo, porque nos pasó también a nosotros en estos ciclos de talleres que les contaba Javi, perdón, el perrito. Pero nos pasaba que había una falta de nivelación de saber y de información de cosas que hacía tanto el Estado como lo que hacía el privado. Entonces, y como lo que hacía la universidad, o sea, chicos, nosotros tenemos una generación de teoría, de trabajos, de diagnóstico, y que la sociedad no la sabe, que incluso por ahí el municipio no la sabe. Entonces, no demos por sentado que esos canales siempre existen, me parece que está bueno traerlos a discusión y ver de si este instrumento, por ejemplo, que algunos desarrollan de la audiencia pública, realmente es instrumento o no, qué importante que es instrumentarlo y en qué cosas se instrumenta, porque por ahí hay audiencias públicas, pero no en los procesos de toma de decisión, digamos. Entonces, bueno, a ver, que o no son, bueno, ninguna son... no me sale la palabra que usa el derecho, vinculantes. Pero bueno, poder ir viendo ahí cuáles son esos canales, cuáles son esos instrumentos por donde podemos ir metiendo estas ideas y cambiando algo de toda esta realidad. De hecho, por ejemplo, el mercado puede ser un canal de diálogo consolidado, ¿no? Pero incluso dentro de las organizaciones hay como idea de que hay canales consolidados que al momento efectivo resulta que no, digamos, porque resulta que no, ni es tan consolidado ni es tan un canal de diálogo, porque capaz hay otros intereses en juego, y uno presupone que como organización, una vez que llegaste la demanda a un representante del poder legislativo, ya esto se delega y esa delegación nunca es del todo efectiva, porque bueno, puede estar todo el tiempo encima de esa persona. Y estas formas, que también son canales de diálogo, tampoco tienen como formas concretas de continuidad. Por eso me parece que es importante traer esta discusión. Lo otro es que yo había pensado también están como consolidadas en la ciudad, digamos. La idea es que hay que cuidar los espacios verdes no es una idea que no esté consolidada en la ciudad. Lo que pasa es que hay como diferentes ideas de qué es esa consolidación, de cuidar los espacios verdes, digamos. Y capaz. Muy interesante los aportes. Eduardo Rece, que es uno de los autores que tenemos en la charla de la semana pasada, decía que en realidad cualquier proceso territorial, sea la generación de un plan integral, de un plan ambiental, de un plan territorial, sectorial, o una mesa de diálogo, como estamos hablando, cualquier escala, está en el marco del conflicto. Esto es natural al espacio. Lo que hay que hacer es buscar caminos de solución. Ese conflicto va a ser parte de la discusión, es así. Hay que dedicarse como profesionales que somos y que vamos a hacer, hay que dedicarse en el tiempo de buscar soluciones en ese camino, en el marco de ese conflicto que es permanente y constante, porque es así, porque cada uno de los actores que se reúnen en esa mesa va a tener, en algunos casos, miradas complementarias, en otros divergentes.
Así que bueno, me parece que es un lindo tema. A mí me parece que lo que tiró Caro estaría buenísimo subirlo como que tengamos hoy un espacio, hoy abierto desde acá, para sumar una sexta pauta superadora vinculada a los alimentos. Está dando tarea, Caro, y la abrimos como foro. Pueden seguir con el foro. Sí, sí. Ya sea, digamos, hay dos variables ahí, o en términos de derecho a la ciudad o en términos ambiental, que pueden ser dos de los frentes, ¿sí? Que un poco no están tan desarrollados en lo que preparamos nosotros. Entonces dejamos abierto ahí para que toquen este tema, desde dónde podría sumarse alguna pauta superadora. ¿Les parece? Me parece bien. Bueno, y acuérdense que van a tener nueva bibliografía y nuevas actividades el martes que viene. Y las devoluciones de las monografías entre hoy y mañana están listas, están cargadas. Sí. Perfecto. Hacemos de esa forma. En la agenda queda, cerramos esta charla, la subimos para que la tengan, abrimos un foro para tocar este tema y darle, digamos, para que puedan darle una leída. Continuamos en el que estaba, Javi, ¿o no? Para que no se pierdan esas... Bueno, dale, mantenemos ese. Dale, espera. Me gustan las reflexiones que dieron ahí. Dale. Mantenemos ese como para sumar esto y darle... Sí, a vos te estoy mirando, Grisela. Métele al Grisela foro. habla, pero con el micrófono abierto. Una buena técnica esa. Entonces, avanzamos con esa lógica. Recuerden, el martes que viene nos manejamos virtual. Ahí Caro va a subir el nuevo tema de género vinculado a la ciudad. Y de acá a 15 días la charla en vivo con el doctor Murillo. Ya vamos a hacer algunos flyers de difusión. Sí, sí, y ya después revísense un poco lo de la brújula. Bueno, ya para esa fecha seguramente les tiramos algo de lectura antes o algo, un dato por si quieren hacerle preguntas y más. ¿Sí? Fenómeno. De esta forma entonces vamos cerrando la clase de hoy. Muchas gracias por estar. Bueno, perfecto, saludos, que anden bien. Javier, gracias. ¿puedo hablar un momento con ustedes? Sí, Sí.